Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para contarles qué es lo que tengo para hoy. A ver. Entonces, buenas noches para los que están llegando ahorita. Voy a arrancar entonces con nuestra charla del día. Esta soy yo. Ay, ahí tenía el pelo como más largo, ya me lo corté, necesito una foto más actualizada. Hoy vamos a hablar de la transformación del ser y el propósito en la educación. La idea es que nos pensemos cómo los profes podemos construir un cambio social desde el aula y cómo en esta sinergia que desarrollamos con las instituciones educativas, con los profes, con los equipos con los que trabajamos, pues podemos facilitar este proceso. Yo soy profesora, soy mamá también, tengo un par de chicas bellas. Soy formadora de formadores, he sido profe de profes desde hace, no quiero ni decir cuántos años, pero como 20. Yo estudié psicología, tengo una maestría en educación y estoy terminando mi doctorado en educación lingüística. Y soy directora de los posgrados desde el como 2018, me parece, 2019, 2018, hace varios añitos ya. Bueno, entonces la idea es que hoy pensemos, bueno, ¿cómo se transforma desde la educación? Yo quisiera ver si de pronto hay alguien en el chat allí que pueda poner como que ustedes se piensen, bueno, ¿qué significa para ustedes transformar desde la educación? Cuando uno dice transformar, ¿es transformar qué? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que están pensando? Pónganme ahí en el chat una idea o dos em, de qué significa transformar de la educación, transformar desde la educación. Me doy ahí unos segunditos por si alguien quiere poner en el chat del Zoom. Si está en el celular, hunden ahí en la pantalla y les aparece el chat y en el compu sí es fácil. Yo, mientras ustedes escriben, hace muchos años, una vez me encontré, yo soy profesora en la universidad, me encontré una mamá, una señora que yo no conocía y ella me saludó, hola, ¿cómo estás? No sé qué, yo soy fulana, la mamá de yo no sé quiéncita. Yo nunca había visto a la señora y yo decía, "Ah, Dios mío, esta señora me saludó como con un cariño, como con un aprecio". Y yo no entendía bien por qué me saludaba así. Y después me dijo, no, es que mi hija siempre a la hora de la comida nos cuenta sobre la clase y qué cosas hacen y qué cosas aprenden. Y yo dije, brutos, yo estoy en la mesa del comedor de esta señora, de esta familia. Y cada que paso, entiendo, cada semestre que doy clases, cada que tengo nuevos estudiantes de pregrado, de posgrado, entiendo que es algo que pasa mucho, que los chicos les cuentan a sus papás de sus clases, les cuentan de uno quién es, y ellos lo conocen a uno a veces más de lo que uno sabe o de uno, si uno cuenta algo sobre la clase, pero yo les digo, ay, no, que mis hijas tal cosa, ustedes ahí se enteran de algo mío. Y, y bueno, y precisamente porque uno ocupa ese lugar en la mesa del comedor, digo yo, de los estudiantes, pues uno necesita estar muy pendiente de qué es lo que seamos conscientes de ese trabajo que hacemos y del impacto que podemos tener. Por acá estoy buscando, ya empezaron a llegar los comentarios, voy a leer. Transformar de la educación significa generar cambios profundos en las personas y la sociedad a través del aprendizaje, promoviendo valores, pensamiento crítico, inclusión y desarrollo de habilidades que permitan construir un futuro más equitativo y sostenible, dice Leonardo. Jesús Antonio dice, buenas tardes, transformar de la educación considero propender cambios estructurales en la manera de percibir e interpretar la realidad, el mundo y los hechos. María del Pilar dice, ajustar la educación al contexto real de las necesidades, a las nuevas habilidades que se requieren para un aprendizaje adecuado y exitoso. Me encantan las definiciones que están poniendo ustedes de aprendizaje y de transformar. Estos son los temas que a mí me gustan. Em, y me gusta que el énfasis no está puesto únicamente en el conocimiento, sino también en la transformación de las personas, en la creación de una sociedad más justa, más equitativa. Aquí tengo también que dice Jonathan, utilizar el poder del aprendizaje y conocimiento generando cambios profundos y sostenibles en las personas y la sociedad en general. Creo que lo de sostenible está muy importante, sobre todo que lo que vemos de cómo vamos en cuidado del planeta, estamos flojos todavía. Impulsar cambios positivos en un individuo o una comunidad. Cambiar prácticas autoritarias para poder dar clases, dice Stephanie, y dice Lady Stephanie. Cambiar prácticas autoritarias.
Miren que hay varios niveles de las definiciones que ustedes o de las explicaciones o lo que ustedes creen que significa transformar desde la educación. Está, por un lado, el ser humano y cómo se transforma, cómo cambia, cómo crece, cómo entiende el mundo de manera distinta. Está lo que tiene que ver con conocimientos y saberes, habilidades, competencias para el trabajo, pero también lo que tiene que ver con lo que el profe hace en el salón de clase, no solo lo que enseña, sino cómo se aproxima a esa manera de enseñar. Y creo que todas tienen mucho que ver con lo que vamos a pensar hoy. Dice Leonardo, mi respuesta está elaborada desde una perspectiva mucho más humana que me dio el haber cursado una maestría en educación inclusiva. Perdón. Ah, claro, uno cuando piensa en inclusión, pues ya piensa no solamente en el conocimiento y en la lista de temas, sino que va un poco más allá. Entonces, pensando en eso de ser conscientes del trabajo que hacemos, em, ay, yo me encontré a Sócrates esta mañana. Bueno, me encontré un texto sobre Sócrates, no me encontré a Sócrates. Y él decía que una vida no examinada es una vida que no merece ser vivida, que siempre, digo, yo me encontré a Sócrates, pero sí, está bien. Em, que cuando uno no se revisa que cómo vive, qué cosas, qué experiencias tiene, pues que así no merece la pena vivir, decía él. Yo creo que no tenemos que llegar a tal punto, pero sí creo que uno necesita revisar su propia vida, conectarse con uno mismo. Y cuando el profe se conecta consigo mismo, o cuando el ser humano en general se conecta consigo mismo, pues revisa su vida, revisa su práctica, revisa lo que hace, lo que le pasa en el salón de clase, los aciertos, los desaciertos, ¿sí? Como todo lo que va viviendo. Y creo que uno arranca en ese conectarse con uno mismo, en ese examinar su propia vida, pues así es como empieza a transformarse, como maestro, como ser humano, en general. Ese proceso de transformación, hoy estaba, bueno, yo andaba buscando varias cosas para la charla de hoy, pero además me encontré otros textos allí que estaba leyendo de mi doctorado y me encontré a Parker Palmer. Parker Palmer es un educador, psicólogo ya mayor, de 80 y pico de años, y él tiene un libro que se llama The Courage to Teach, El coraje de enseñar, como la valentía de enseñar, que es un libro precioso. Y él dice que en toda su vida, em, pues que él ha tenido episodios de depresión profunda 3 veces en su vida y que ha tenido siempre como que incorporarlos y que él sentía en algún momento que se había vuelto él habla como de la oscuridad, que él ya ni siquiera estaba perdido en la oscuridad, sino que él mismo se había convertido en la oscuridad. Y él dice que parte de reconocerse y de poder identificarse, pues tiene que ver con, por un lado, reconocerse uno en su totalidad. Se llama The Courage, el coraje de enseñar. Yo no sé bien la traducción, yo, The Courage to Teach. Ahí lo puse en el chat. Y él se llama Parker, pero ahora lo pongo también, Parker J. Palmer. Él tiene varios libros lindos. Y él dice que lo primero, como parte del trabajo que él hacía, tenía que reconocerse en su totalidad, en todo lo bueno que él podía hacer, que era docente, educador, que tenía una vida rica, pues escribe libros, publica, digamos, una vida intelectual rica, pero también reconocerse en esa, como en lo bueno y en lo malo, ¿no? Aceptar que él podía ser también una persona depresiva. Y entonces él decía, yo tuve que aprender a reconocerme en mi totalidad. Y parte de reconocerme en mi totalidad es aceptarme con los arribas y los abajos, con lo bueno y con lo malo. Lo otro que él decía era que uno no se escucha a uno mismo suficiente. Que, por ejemplo, cuando uno va a un congreso, uno toma apuntes de lo que está diciendo el experto y si de pronto conversa con otro experto, toma los apuntes de lo que está diciendo el otro, el compañero o el de al lado, pero que difícilmente toma apuntes de lo que uno mismo se está diciendo a uno mismo, de lo que uno mismo está pensando. Y decía, al final de cuentas, esos son los apuntes más importantes, porque el libro usted lo compra y se lo lee, o usted ve la charla en YouTube, pero usted, si no se escucha a usted mismo, debe, esto me está gustando por esto, o no, esto está muy difícil por esto, yo creo que esto me aplica o no me aplica, pues ahí es donde aparece, donde se desaparece la persona, cuando no se escucha, cuando los apuntes que toma nunca son sobre lo que él mismo o ella misma se dice. Incluso en una de sus charlas, él decía, no tomen apuntes de lo que yo les estoy diciendo, tomen apuntes de cómo se están sintiendo con lo que yo les estoy diciendo, de qué los está haciendo pensar eso que les estoy diciendo. Me pareció súper interesante, porque es cierto que uno a veces, pues, se escucha poco.
El otro tema es el de aprender cómo aprendo. Cuando uno aprende cómo aprende, se da cuenta cómo enseña. Yo soy psicóloga. Bueno, yo también he pagado mi cita a la psicóloga varias veces en la vida, a la psicóloga del psicólogo. Y, y entender cómo aprendo me ha parecido súper importante en este proceso de ir de pregrado a especialización, a maestría, doctorado, como que he necesitado ir aprendiendo y hago ejercicios metacognitivos súper importantes. Y en la medida en que más aprendo sobre cómo aprendo, me doy cuenta de, yo les enseño a mis estudiantes cómo yo aprendo y resulta que ellos no aprenden como yo. Y tengo que ir en contra de mi propia manera de aprender para para ofrecer variedad en las clases que yo diseño para que ellos puedan aprender de la manera en que ellos aprenden, ¿sí? Entonces, a veces yo soy supremamente conversadora, para mí todo es texto en prosa, o sea, y a veces ellos dicen, profe, ¿y dónde están las imágenes, profe? ¿Y usted por qué escribe tanto, profe? Pero espere, yo hago un dibujo. Y yo digo, ay, ¿verdad? Que es que a ellos también les gusta eso, a mí me cuesta mucho trabajo. Y en la medida en que uno aprende entonces sobre cómo aprende, puede revisar cómo enseña. Y parte de conocerse es también saber, yo enseño por esto. A veces cuando uno le pregunta a los profes, bueno, ¿y por qué escogiste esa actividad de clase? No, pues porque yo siempre la he hecho y así me enseñaron a mí, pues siempre me ha funcionado, pero realmente no hay como una razón de por qué la escogen. A veces es como, es que yo aprendí así. Y entonces dice uno, ok. No hay como ese proceso de reflexión sobre por qué hace lo que hace en el salón de clases. Y en la medida en que uno revisa cómo enseña, entonces dice, yo estoy enseñando así o así, esto sí me gusta, esto no me gusta, como que definitivamente esto lo he venido haciendo, pero no sabía bien por qué era y ahora entendí, quiero como alguna otra cosa incorporar. En la medida en que uno se reconoce con sus arribas y sus abajos, con lo bueno y con lo malo, en que uno se escucha a sí mismo, en que uno se da cuenta cómo aprende, en que uno revisa cómo aprendo, puede ser que yo enseñe, cómo se relaciona cómo aprendo con cómo yo enseño, ahí es donde uno puede decir, voy a aprender nuevas maneras. Cuando uno está enfermo y no sabe que está enfermo, no tiene nada para tomarse, no hay remedio, no hay medicamento, no hay tratamiento, porque si uno no sabe qué tiene, pues no puede tomar nada. Casi que en docencia pasa lo mismo. Si uno no se revisa, no se escucha, no mira, en esta clase que me pasó, pues obviamente es difícil cambiar lo que uno no ha puesto, pues ahí como el dedo en el asunto específicamente. Em, entonces, en ese proceso como de autoconocimiento hay algunas claves para para esa transformación. Por un lado, identificar mis valores y creencias, esas que uno pone en juego en el salón de clases. Uno se va para el salón. Yo siempre digo que yo me llevo a todas partes. Eh, y entonces, como uno se lleva a todas partes, pues lo que uno cree sobre la inteligencia, por ejemplo, si uno cree, no, pues que usted nació inteligente, usted es piloso. O si usted dice, no, la aptitud no la tiene, o en cambio si usted tiene un growth mindset como una mentalidad de crecimiento donde piensa que la educación, que la inteligencia no es estática, sino que uno puede cambiar y entre más estudia, más experto se vuelve, más aprende, más conexiones hace, pues eso le da una dinámica diferente a la clase. Yo he enseñado inglés por muchos años y los pelados le dicen a uno, profe, yo nací bruto para el inglés, es que yo no sirvo para aprender inglés, yo nací bruto. Y uno dice, pero ¿cómo así que nací bruto? Uno no nace bruto para nada, pero ellos creen que sí. O los estudiantes de maestría, algunos me dicen, profe, es que el oro viejo no aprende a hablar y menos inglés. Yo les digo, ¿quién dijo? No, ya mira, yo qué voy a aprender. Y entonces es como un sentimiento desesperanzador que cuando uno llega al salón de clase así, pues eso, y si yo creyera lo mismo, digo, no, sí, tienes razón, vos no vas a aprender, vení, yo te pongo tu 3 y pasás o tu aprobado, pues lo que sea. El otro tema para la transformación y el autoconocimiento tiene que ver con reconocer y regular. Me salió regular dos veces mis propias emociones. Mm, para poder tener un ambiente de aula favorable y porque como profesor soy ejemplo para mis estudiantes. Uno no puede darte lo que uno no tiene. Y a veces uno le dice al niño, pero autorregúlese, controle su genio, deje de gritar. Y uno mismo está gritando. Entonces dice uno, pues a qué horas va a lograr que los chicos no griten si uno mismo no está dando ejemplo. Además, uno mismo a veces no se da cuenta. ¿Sí o no? Pasa, porque está brava, yo no estoy brava. Entonces creo que una parte importante tiene que ver con la, el reconocimiento, la aceptación, la identificación de las emociones propias y por otro lado con ese proceso de autorregulación emocional, ¿no? Que tampoco es tan fácil,
Si fuera fácil, pues no habría disputas familiares ni golpizas en la calle. Si llega un punto en el que ya uno no puede controlar y se sale de la ropa, o algunas personas no pueden. Entonces, este proceso como de desarrollo de competencias socioemocionales para los docentes es supremamente importante porque además los docentes hacen algo que se llama trabajo emocional. Hay una socióloga que se llama Hochschild y ella propuso el tema como un concepto que es el trabajo emocional y es cuando uno debe mostrar unas emociones diferentes a las que siente en el trabajo. Por ejemplo, las auxiliares de cabina en los aviones, ellas, por más que el avión esté teniendo turbulencias, mejor dicho, todo el mundo sepa que se va a caer, ella tiene que decir, no, esténse tranquilos que el piloto tiene todo a control, no sé qué, con sonrisa, así diga, "Ay, esto se va a caer y aquí nos vamos a morir todos". Ella no puede decir eso. Lo mismo pasa con en clase. A veces uno dice, uy, estos estudiantes ni respira hondo, pero tiene que llegar a la clase con ánimo y decir, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener clase de tal cosa. Así usted diga, esta es la clase que menos me gusta, tiene que venir con buena cara. Y eso es un proceso como de regulación emocional, ¿no? Y hay estrategias para poderlo hacer. Y es importante que uno entienda cómo regula, qué tipo de emociones tiene, qué estrategias de regulación emocional usa, pues porque es parte como de poder hacer ese trabajo emocional. Hay otras profesiones que tienen trabajo emocional también, las vendedoras, las impulsadoras en el supermercado todo el tiempo, todas queridas, todas sonrientes, a veces estarán tristes, tendrán problemas en su casa, pero igual tienen que poner buena cara porque es parte del trabajo. Y hay otros que hacen trabajo emocional al revés, el del banco que te llama a cobrarte y te cobra y te cobra y te cobra y te cobra y resulta que a él no le importa si pagas o no pagas, pero él se hace el enojado. Esos también hacen trabajo emocional, solo que a la inversa, ¿no? Mostrando como mal genio. Mire, usted tiene que pagar, es que señora, es que está debiendo de cualquier cosa. Eso también. Y lo otro es entender, pues, que hay una conexión entre el bienestar personal y el desempeño profesional, ¿no? Aunque uno se supone que en la casa es una cosa y en el trabajo es otra, pues no, uno se lleva a todas partes y cuando tiene problemas en uno o en otro lado, así como uno llega a la casa a hablar de lo que pasó en el trabajo y los chicos llegan a hablar de lo que pasó en el colegio, pues lo mismo es para, para el otro lado es igual, ¿no? Uno trae también lo que pasa en su casa con, al colegio y digamos, eso afecta también la manera en que uno se siente. Mm, entonces, como enseñamos enseñamos lo que somos, ¿no? Y no damos, no podemos dar lo que no podemos, enseñamos con quienes somos y damos lo que sabemos y siempre nos llevamos al salón de clase. em, pues es importante que uno se reconozca en eso y en lo que conoce y en lo que es. Y Palmer decía, pensando otra vez en Palmer, que él había encontrado, que él había buscado, que él había investigado por muchos años qué características tenía un buen docente, cuál es la metodología perfecta o la buena metodología para enseñar. Y que a lo largo de muchos años de hablar con docentes se había dado cuenta que no había que no era una estrategia didáctica o una metodología de enseñanza lo que hacía la diferencia entre un buen profe y otro. Que cuando él le preguntaba a los estudiantes, ¿usted qué recuerda de su mejor profe? O a la gente, ¿usted qué recuerda de su mejor profe? En general, la gente no podía decirle nada ni de la didáctica, ni de la metodología de clase, ni de cómo había sido. Que la gente recordaba era como esa capacidad para conectar. Entonces él decía que un profe que conecte con los estudiantes de manera genuina y empática es un docente exitoso. Si cuando logra uno realmente ver al otro, aquí Jimena pone a callar los juicios y dejar aparecer al estudiante, lo puso hace varios minutos, pero era justo, lo estaba guardando para este momento porque es exactamente eso, cuando uno puede conectarse con el otro verdaderamente y no desde corregirlo. em, y regañarlo y tratar de que él haga lo que uno piense, sino simplemente de conectarse con el otro. Lo otro que él decía es que los profes que tienen pasión por la materia que enseñan y son capaces de transmitir esa pasión a los estudiantes recuerdan eso como un profe exitoso. El que dice, "Uf, este profe le enseñaba, le encantaba la clase y venía siempre a decirnos cosas chéveres y a explicarnos y nosotros nos enganchábamos allí". Entonces también a veces cuando uno no tiene tantas ganas, pues la clase no fluye tanto. Yo no sé si ustedes han sentido eso, que cuando uno está de un ánimo bajito, la clase no es igual. Cuando el profe no se pone la camiseta y se lleva la clase en hombros, pues la clase a veces no funciona. Los estudiantes no tienen la energía psíquica, digamos, para emocional para levantar la clase. Lo otro es que un profesor
favorece conexiones entre los estudiantes, no solamente el profe con el estudiante, sino el profe con la materia, lograr entusiasmar a los estudiantes con la materia, explicarles por qué esta materia es importante, qué es lo que, ¿sí? Sino también lo que tiene que ver con la colaboración entre los estudiantes. Y entre estos y la clase y los temas, que los mismos chicos se conecten entre ellos cuando en las clases hay conversaciones, hay debates, hay discusiones. Pues dice uno, ahí hay aprendizajes y hay un maestro que puede ser exitoso. Y lo otro es que el profe exitoso es el que ofrece espacios de seguridad, como un entorno en donde uno se pueda sentir vulnerable y sentirse seguro a la vez. Hay clases, yo no sé, pues yo porque he enseñado inglés muchos años en donde la gente se siente avergonzada, no quiere hablar, le da pena, se van a burlar. Creo que pasa con matemáticas, con algunas de las de educación física, por ejemplo, si la exigencia pues es muy compleja y uno siente que no puede, no, yo, profe, hoy estoy enferma, no quiero dar clase, pero también es como por no, porque es un ambiente que no es seguro, donde uno se siente vulnerable. Un profe que ofrece un espacio donde uno puede ser vulnerable y realmente decir, uff, esto es horrible, yo no puedo, y eso esté bien, pues es un profe que se recuerda normalmente como un profe exitoso. Em, entonces, en la medida en que uno se conoce a uno mismo, y en la medida en que uno logra entender qué ama de su materia y logra entusiasmar a los estudiantes en eso, pues empieza a hacer ese proceso de transformación social que va en el profe es un profe a la vez, un estudiante a la vez. Si hay personas que pueden tocar masas, pues los profes tocan masas cada año, ¿no? No tiene, si es profe director de curso, tiene 30 estudiantes o 40 este año y el otro tiene otros 40 y el otro tiene otros 40 y después de 20 años ha tenido un montón de estudiantes en un salón de clase. Y si usted es profe de una disciplina, por ejemplo, en bachillerato, en secundaria y tiene grupos de matemáticas en noveno uno, noveno dos, noveno tres, noveno cuatro, y tiene 8 grupos y en cada grupo tiene 40, multiplique el impacto que puede tener un docente y eso es este año y el otro año vuelve a multiplique y el otro año vuelve a multiplique. Entonces el cambio, ahí empieza el proceso de transformación social. Entonces el profe que se conoce, que sabe cómo aprende, que enseña de manera consciente, pues es un profe que puede inspirar a los estudiantes, ¿sí? Motivarlos, pero más los inspira y ahí nace la motivación propia de los chicos, a ser agentes de cambio ellos mismos y a construir y a contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Lo otro es que un profe que le gusta su clase, que se la está pensando, que dice, bueno, ¿cómo cambio esto? ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Cómo mejoro? Tengo este problema en mi salón de clases. Resulta que los chicos se están golpeando. ¿Cómo cambio esto? ¿Qué incorporo? No, pues ¿qué pasa si les enseño habilidades socioemocionales en clases sociales? Que uno dice, vení, pero socioemocionales es de otra área. No, no importa, pero necesito mejorar aquí. Entonces implementa nuevas estrategias pedagógicas, utiliza tecnologías de manera creativa para promover el aprendizaje. Entonces, un profe que se piensa a sí mismo puede fomentar la innovación. Cuando uno no se pregunta, no reflexiona, pues da la misma clase 20 años. Usted no tiene 20 años de experiencia, sino que tiene la misma experiencia por 20 años. Hace lo mismo todas las veces. Y en la medida en que uno trae a la clase actividades distintas, promueve espacios seguros de aprendizaje, pues los estudiantes se van empoderando y se van haciendo cargo de su propio aprendizaje y ya no necesita uno estar dictando clase, sino que uno facilita la experiencia, uno diseña la actividad para que ellos tengan experiencias en las que aprendan, discutan, conversen. Y en esa medida, pues aprenden a construir herramientas y conocimiento para tomar decisiones informadas y actuar, digamos, en su futuro con responsabilidad. Que yo creo que ahí es una persona a la vez. El cambio de la sociedad no hay chip para todos, sino la televisión o el YouTube o la internet o las redes sociales nos podrían tocar a todos y eso sería fácil. Es una persona a la vez, un estudiante a la vez. Entonces, hay algunos de estos temas, por ejemplo, que en los posgrados siempre nos preguntamos. Nos observamos, nos preguntamos por nuestra práctica educativa, por cómo mejorarla, por cómo transformarla, por cómo enriquecerla, cómo innovarla. Em, Enseñamos lo que somos y damos lo que sabemos y lo que les decía, nos llevamos siempre al salón de clase. Mm, Aquí dice Leonardo, el llamado ese será siempre en ser ese profesor que quisimos tener. Sí,
estoy de acuerdo en que uno quisiera tener un profesor, uno quisiera ser un profesor que lo inspirara, como ese que uno se imaginaba, pero a veces ellos quieren cosas distintas a las que uno, digamos, cuando a lo que uno está acostumbrado, ¿no? A cómo lo crearon a uno. Y, y lo que hay que pensar es ellos qué necesitan y cómo logramos que ellos aprendan. Em, yo creo que tener el ideal es chévere, tener como, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Yo quién quisiera ser? ¿Qué? Y por acá adelante tengo la pregunta de si, cómo quisiera que me recuerden mis estudiantes, ¿no? Em, aquí está, ¿qué legado quiero dejar? Ahí es cuando un poco dice, bueno, ese profesor que yo quisiera ser, si en 20 años me muero, qué van a decir mis estudiantes de mí? Yo llevo 20, ¿en qué año estamos? En el 24. Llevo 23 años enseñando y he tenido estudiantes, no sé ni cuántos, todos. Digo, bueno, cuando yo me muera, ¿qué van a decir esos chicos, esas chicas? ¿Qué me gustaría que dijeran? Oh, esa profe era más brava. Uy, no, esa señora más regañona. Uy, no, esa clase era más harta. O, ay, no, Dianita como era de querida. O ella siempre nos saludaba. O ella... ¿Qué me gustaría que dijeran? Ahí los invito a que se pasen otra vez al chat un segundo, los que pueden, y y escriban como qué legado quieren dejar, cómo quieren que que sus estudiantes lo recuerden, sus estudiantes y sus familias, ¿no? Porque acuérdense que ustedes están en la mesa del comedor, aunque nunca hayan visto las familias, ustedes están allí, ¿no? Ellos conversan sobre ustedes. Los de maestría, los de pregrado, los de colegio, los de bachillerato, y si es de preescolar más, ¿no? Así como ellos le cuentan a los papás a los profes todo lo que pasa en la casa, en la casa le cuentan todo lo que pasa en el colegio. Entonces dicen trascender, quisieran trascender, bueno, pero ¿qué quisieran que los estudiantes pensaran? Que recordaran qué? Y entonces ahí encuentra uno cuál es su propósito. Bueno, yo quisiera que ellos vieran que era respetuosa, que siempre saludaba, que había una cosa social bien, que además me encantaba enseñar inglés, que yo amaba mi clase, que yo siempre venía como, bueno, que un emprendedor creativo, dice Diego. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Cómo que les gustaría? Pasión por la docencia, eso. Esa profe le encantaba enseñar. En cambio, esos que llegan así con cara de, digo, chicos, a ver, organícense pues que tenemos clase, hágale que ya me quiero ir. Eso es lo que uno quiere dejar, o sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que uno quiere que ellos digan sobre uno? Cuando uno encuentra ese propósito, cuando uno se piensa, bueno, yo quisiera que pasara tal cosa, como una profe amiga y creativa, como una persona inspiradora. Ay, aquí me faltó uno. Quisiera que mis estudiantes y sus familias me recordaran como un maestro que inspiró confianza, fomentó el amor por el aprendizaje y dejó huella positiva en su desarrollo personal y profesional, guiándolos con empatía y dedicación. Miren que ustedes nos están enfocando y me gustaría que recordaran la matemática que les enseñé, o me gustaría que enseñaran el inglés, que repetían el inglés, o, ¿sí? A veces la lista de temas, aunque hay que cumplir la lista de temas, no estoy diciendo que no hay que cumplir la lista de temas, pues en últimas es una forma de invitarlos a pensar, a vivir, a sentir, sí, a explorar el mundo de otra manera. Cuando uno ya identifica ese propósito y dice, bueno, yo qué quiero para mí, qué quiero ser, qué quiero que recuerden las personas de mí, pues ahí es donde uno empieza a dirigir las acciones y las prácticas hacia ese propósito. Y esa es como la brújula, ¿no? La brújula que te indica qué es lo que deberías hacer según eso que tú te propusiste, te pensaste. Ahí se los dejo como de tarea, ¿no? Piénsense qué les gustaría, qué les gustaría que dijeran de ustedes cuando no estén, así como en cual película de terror que va a decir su obituario. Y se piensen desde allí, bueno, y si esto es lo que yo quiero que ellos recuerden, entonces, ¿qué tengo que hacer para que efectivamente recuerden eso que yo quiero que ellos recuerden? ¿Sí? ¿Qué tengo que pensar en mi clase? ¿Qué cambio? ¿Qué mejoro? ¿Qué diseño? Em, porque, dice Jonathan, quisiera que me recordaran por ser ese profe diferente que los motivó a pensar, a soñar, como aquel que en vez de llenar un vaso con conocimiento, enciende una fogata haciéndole ver al estudiante todas sus capacidades. Ahí entonces queda la siguiente pregunta. ¿Qué habilidad necesitan fortalecer ustedes como profesores? Sí, cuando uno dice, bueno, yo miro la hora. Cuando uno dice, bueno, mm, yo quiero que me recuerden así, ¿qué me falta para llegar a eso? O sea, ¿qué necesito yo aprender, mejorar, cambiar, resolver para poder efectivamente alcanzar, alcanzar eso que me estoy imaginando, que me pongo como propósito, que me pongo como meta? Dice Leonardo, me gustaría que dijeran que fui una persona que impactó
vidas con pasión, bondad y compromiso, dejando un legado de enseñanza y valores que trascendió el tiempo. Ok, muy bien. Yo también quisiera que mis estudiantes dijeran que me recordaran con cariño y no con miedo ni con fastidio, mm, que les enseñé a aprender. Hay una cosa súper importante y es aprender a aprender. Hoy salió un informe de UNESCO sobre las habilidades ahora se los pongo en el chat, para que deje de compartir pantalla, sobre las habilidades que necesitan los adultos para sobrevivir en esta nueva era. Y decía que no están preparándose los adultos para, pues para defenderse bien en nuestra como nueva etapa de conocimiento de la inteligencia artificial, del uso de tecnologías, de un mundo globalizado, que no estamos desarrollando las suficientes competencias adultas, que entonces había que entonces dice María del Pilar Mapi que se desarrolla la habilidad en pensamiento crítico y creativo, asertividad, comunicación efectiva. Asertividad, comunicación efectiva, esas antes las llamaban las habilidades blandas, ¿no? Ya les cambiaron el nombre, ahora llaman las habilidades de poder, power skills, porque esas son las que no son fáciles de desarrollar, esas competencias socioemocionales no son tan fáciles de aprenderse como el conocimiento, la información. Si usted no sabe hacer algo puntual, no tiene un conocimiento de manejar un software o no sabe tal técnica para hacer tal cosa, pues realmente ya no le dicen, ah, por eso no lo contratamos. Pero si usted tiene buenas habilidades sociales, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, dice, bueno, pero eso otro, ¿en cuánto aprende eso en un curso? ¿No? Ese curso en 2 semanas ahí intensivo aprende, listo, póngale el curso, pero necesitamos al líder, al comunicador, al que interactúa. Dice Leonardo que no me recordarán con tanto cariño porque el querer cumplir con el currículo, alcanzar los estándares y resultados que como docentes nos exigen hace que en ese afán perdamos en ocasiones esa sensibilidad. Sí, es cierto. A veces uno por estar em, corriendo con la lista de temas se pierde de la opción de... Yo sé que Carolina está tratando de escribir, pero agarró el lápiz y no el chat. Em, que por estar uno cumpliendo la lista de temas, pues se olvida de que las personas son primero y que necesita como poner un alto. A veces uno puede integrar, como reunir temas, juntar, sin necesidad de cumplirlos, pues como tan larga la lista. Aquí tengo otras intervenciones. Jonathan dice capacidad de comprender profundamente las emociones, escucha activa, adaptabilidad y comunicación efectiva. Y Diego León dice una habilidad o herramienta que me gustaría desarrollar es gamificación para que la clase la desarrollemos todos. Ya ves que uno cuando empieza a pensar sobre la práctica docente dice, ay, es que mis clases son como planas, ¿qué le puedo hacer yo para que los chicos estén más animados? Y entonces entran herramientas como la gamificación, de meter em, como actividades de juegos en situaciones que no necesariamente son de juego. Entonces poner sistema de competencias, puntos, cosas así, funciona muy bien. Y la otra, las que tienen que ver con software, ¿no? De esas también hay un montón ahora de estrategias chéverísimas con TIC y a veces cuando no hay TIC también se pueden hacer cosas bien bonitas. Lo otro que está ahora es como el desarrollo de habilidades de tecnología, como aprenda a usar la inteligencia artificial, para qué le va a servir, porque la inteligencia artificial ya no va para ninguna parte, ¿no? Mm, si en otros, si el año pasado que llegó tan fuerte, decíamos, no, pues que no la usen, no, pero ya no hay nada que hacer. Eso es como decirle a un estudiante, no, no saque el WhatsApp, o no, no tenga celular. Eso no se va a poder, eso va a tocar que todo el mundo use inteligencia artificial, porque si no, no está en nada, pues el que no la sepa usar. También conocer la IA para que los estudiantes puedan usarla en el proceso de aprendizaje. Claro, enseñarles qué pueden hacer con ella, para qué les puede servir. Em, hay ahora como concepciones sobre la IA, ¿no? El que copia y pega todo lo que le saca la IA. Entonces, en estos días estaba oyendo a una señora de gestión humana decir, no, ese es el bobo aumentado.
porque no es el inteligente aumentado, porque entonces ya sé que hay dos perfiles, el bobo aumentado que le dice al chat, ah, mégame tal cosa, y luego viene y la pega, o al asistente de ella, y el que le pide al asistente, ayúdame a pensar, tengo este problema, ¿cómo se te ocurre que podemos solucionar? Y que conversa con el asistente para sacarle la información y luego procesa, mastica, escribe, ¿sí? Aprende. Entonces, ahí hay una cosa que es importante y que tiene que ver con qué les vamos a poner a hacer. Si la IA puede hacer todo o la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces usted le dice a la IA que escriba el ensayo, la IA escribe el ensayo. Usted le dice que le dé ejercicio, le da ejercicio. Usted le dice que le haga el menú para la lonchera, todo se lo hace. Entonces dice uno, bueno, ¿qué les vamos a poner a hacer a estos chicos si la IA hace la mitad de las cosas que tienen que ver con conocimiento? Ahí vuelven las habilidades blandas que todavía no tienen. Y en eso están trabajando en ver cómo le meten la... Y eso que ya ha mejorado, ¿no? Ahora te contesta como, hola, ¿cómo amaneces? Como con un tonito así, emojis. Em, pero así todo, pues no es que haya habilidades sociales en la IA. Pero muchas de las otras cosas técnicas sí las puede resolver. Entonces tenemos es que preguntarnos, y bueno, ¿y qué hacemos con estas IATIC? Ahora les estamos diciendo así en ese IATIC. ¿Por qué? Pues hay que mirar qué les vamos a poner a hacer a los chicos. Es pensando como en esas habilidades que les gustaría fortalecer. Que ustedes digan, bueno, ¿qué necesito aprender? Pues nosotros tenemos una serie de programas, porque para que el profe, para que pueda haber cambio en la educación, pues el primero que tiene que cambiar es el profe, tiene que transformarse en su forma de ser, en su forma de enseñar, en su futuro, en su forma de entender su realidad, ¿no? Y en esa medida nosotros hemos ido pensando como unos programas que nos invitan pues como a esto, ¿no? Que tienen como ejercicios de comprensión del contexto para uno poder transformarse como profe, pues necesita poder comprender su contexto, quiénes son los pelados con los que trabaja, de dónde vienen, qué cosas les interesan, esa aparente apatía, qué es lo que pasa con ellos. Lo otro es que uno necesita tener como experiencias de aprendizaje contextualizadas en interacción con los otros, discusiones todo el tiempo. Necesita desarrollar creatividad, innovación, reflexión, interpretación, como transformación de la propia praxis. Y bueno, y por supuesto, em, aprender a comunicarse de manera efectiva, que creemos que esta pues es una habilidad importante. En esa medida, nosotros tenemos unos temas que un poco se relacionan con lo que les estaba diciendo de, bueno, cómo se transforma uno como docente y qué necesita preguntarse para poder realmente ser un docente transformado que tiene prácticas innovadoras, que enriquecidas, distintas, no importa el área en la que enseñe. Entonces, por un lado, yo siempre digo, los profes, la primera pregunta que nos tendremos que hacer es cómo aprenden las personas. A los profes nos enseñan a enseñar. Vaya, enseñe, esta es la didáctica, haga esto, el ABP, el estudio de casos, estas son las estrategias, ¿no? Entonces uno aprende, tiene que hacer esto, el trabajo cooperativo, esto y esto, entonces uno aprende la técnica. Pero realmente usted nos ha preguntado cómo aprenden las personas. Es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo aprenden estos chicos? Ah, ellos aprenden cuando conversan con el otro. Yo veo que aprenden cuando le explican. Y los chicos dicen, ven y yo te explico a ver si entendí. Y ahí entendió. Aprenden cuando discuten. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse cómo funciona el aprendizaje, cómo son los procesos cognitivos, qué pasa con ese sistema, por ejemplo, de gamificación de reforzadores con puntos, con premios, que también pues es una manera de motivar el aprendizaje. ¿Qué pasa con esa construcción social cuando hay un par, cuando el compañerito dice, vení que yo aprendí, vení, yo te explico que eso es lo fácil? Y el compañerito le explica lo que uno lleva hora y media tratando de explicarle y el compañero en medio segundo, así, le enseña todo. Dice uno, cuando uno piensa en cómo aprenden, les dice, bueno, ¿qué actividad diseño en clase? Si yo veo que ellos aprenden cuando el compañero le explica qué actividad me pienso para que le expliquen a un compañero y puedan aprender más. Porque a veces cuando yo les explico no todos lo logran, pero cuando le explica al compañero sí. Entonces uno suelta el control y dice, listo, si al compañero le funciona, ¿qué actividad diseño? Entonces empieza a pensar distinto y a aproximarse a la clase un poco diferente. El otro tema, bueno, entonces cuando uno se pregunta cómo aprenden, entonces ahí empieza a diseñar el currículo. Y bueno, entonces les enseño así, hago estas actividades, busco esta la lista de temas que me toca cubrir, como decía ahora Leonardo. Hace pedagogía. Cuando uno piensa, hay unos conceptos que con mis estudiantes en posgrado siempre discutimos porque son como tan parecidos y como tan confusos y como tan diferentes al final de cuentas, que son pedagogía, educación didáctica y enseñanza.
Entonces dice uno, bueno, cuando uno hace la pedagogía es como el marco teórico de la educación. Uno puede educar sin preguntarse, porque lo educo. Las abuelitas de antes hacían eso, educaban, pero ellas no se preguntaban, ellas sacaban la chancleta y tome su chancletazo. em, y entonces ahí había educación, pero no había realmente pedagogía, no había una pregunta de por qué educamos de la manera en que lo hacemos. Sí, había algunas abuelas muy brillantes que sí decían, vení, ¿será que si yo le doy chancleta o saco un palito, saco un rejo, será que si mejor hago tal otra cosa? Hay gente que lo ha pensado y los pedagogos se sientan y lo escriben, ¿no? Ellos no solo lo piensan, sino que además lo escriben, postulan teorías al respecto. Entonces, la pedagogía es la reflexión sobre cómo educamos. Y el educar es traer a la gente a la sociedad, ¿no? Es educar a los chicos, los niños en un cierto contexto social, en una cierta cultura. Sí, la educación es la que hacemos todos. Esa es como la sombrilla más amplia, ¿no? Todos educamos. Ah, es que yo no soy profe, no, no importa, usted también educa. Que yo trabajo en una comunidad en temas de medio ambiente o que yo trabajo capacitando personas para adherencias a los tratamientos médicos, por ejemplo, o yo trabajo en jornadas de vacunación, también educa. Puede que no sea profe, no enseñe de la manera tradicional escolarizada en la institución educativa, pero también hay procesos de educación allí. Y la otra tiene que ver con enseñanza y didáctica, ¿no? Entonces, la gente enseña, la enseñanza está más circunscrita al aula, ¿no? Normalmente cuando uno habla de enseñanza está pensando más en ambientes educativos formales y escolarizados. Pero la gente enseña y no se pregunta por qué enseña, cómo enseña, o qué o cuál es el propósito de lo que está enseñando, o de cuál es la mejor manera de enseñar eso que enseñó. Entonces, así como las abuelas hacían educación sin pedagogía, los profes hacen enseñanza sin didáctica. La didáctica es la reflexión sobre por qué enseño, cómo enseño. ¿Sí? Es la teoría sobre enseñar. Casi que el marco teórico de la enseñanza es la didáctica y el marco teórico de la educación es la pedagogía. Y entonces encuentra uno em, que uno puede hacer enseñanza sin didáctica y educación sin pedagogía. ¿Sí? Y entonces cuando uno empieza a reflexionar y a preguntarse por estos temas, entonces es donde aparece. Ah, bueno, ¿con por qué estoy enseñando? ¿Por qué se educamos de esta manera? ¿Cuál es el propósito de la educación que tenemos en la institución en la que yo trabajo? ¿Qué propósito tengo yo para educar la comunidad de esta o esta manera? Em, y entonces ahí empieza uno a diseñar las experiencias de aprendizaje. Entonces ahí ya entra todo lo que tiene que ver con TIC, con didácticas, con diseño curricular, ¿sí? Después empieza uno a preguntarse, bueno, pero ¿cómo acompaño estos aprendizajes? ¿Cómo me doy cuenta si están aprendiendo? ¿Cómo valoro? Ahí entra todo el tema de evaluación, ¿no? Que es tan importante también. Y dice, bueno, yo veo que pongo actividades y ahora ¿cómo me doy cuenta si sí están aprendiendo, si no están aprendiendo? Lo otro que para nosotros es súper importante es el tema del rol docente en este proceso. ¿Qué rol juegas tú? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué importancia tiene? Por qué hacemos este tipo de actividades como la que tenemos hoy, de preguntarnos por el rol docente? Y precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer docencia reflexiva, ética, con hacer investigación, preguntarte qué pasa con tu salón de clase, cómo puedes mejorarlo, qué problemas tienes y cómo los arreglas, o qué puedes hacer tú para mejorar tu institución educativa. Digamos, ahí está todo el proceso como investigativo. Y finalmente lo que les decía, bueno, el tema de comunicación, que la comunicación es súper importante y un buen docente tiene que ser un buen comunicador. Profe, usted sabe un resto, pero yo no le entendí nada. Entonces dice uno, ay, no, ¿cómo así? Sí, que es importante también el tema pues, de comunicación. En esa medida, entonces, nosotros lo que hemos diseñado son como unas rutas, ¿no? Estos son unos temas transversales y de acuerdo con qué quiere profundizar usted, entonces usted escoge una ruta. Usted quiere profundizar en pedagogía, en didáctica, entonces entra maestría en educación. No, usted quiere profundizar en cómo incorporar las TIC en los salones de clase porque lo mío es la TIC o porque el futuro, entonces entra. Ahora las tenemos vía TIC, ¿no? Estamos en proceso de implementar una reforma curricular. Ya los cursos de TIC que les voy a mostrar ahora, pues ahora se llaman IATIC. Si usted está pensando en cómo enseñar a los universitarios, pues entra a la ruta de especialización en docencia universitaria. Si usted dice, no, es que yo soy profe de inglés, yo lo que quiero entender es cómo hago para que ellos se conecten mejor con la lengua, para que desarrollen competencias comunicativas e interculturales, pues entra la maestría en inglés. Si usted lo que dice, no, yo necesito cambiar, hacer innovación educativa en general, la maestría en innovación educativa se enfoca en innovación, en emprendimiento y en competencias socioemocionales. La innovación está dada por eso. Todas, digamos, tener 5 posgrados con el nombre innovación en el título sería medio,
charro, pero digamos, todas tienen su tema de innovación. La de educación es innovación en pedagogía y didáctica, la de TIC es innovación a través de la incorporación de tecnologías, la de docencia universitaria tiene innovación en el aula universitaria, la de inglés tiene innovación en la enseñanza del inglés y en el desarrollo de habilidades y competencias socioculturales interculturales, y la innovación educativa entiende la innovación a partir del desarrollo del pensamiento innovador, el pensamiento emprendedor y las habilidades socioemocionales. Entonces, dependiendo de qué camino quiere uno, dice, ay, yo me voy por esta ruta, me voy por esta, por esta otra. A veces las rutas se cruzan, ¿no? Dice uno, ay, pero yo estoy en esta, pero me gusta la materia de allá, pero ¿será que puedo o doble titularme o, sí? Que son como los caminos que tenemos. Yo quiero saber de la gente que está aquí, em, si hay algún programa que ustedes quieran que yo les muestre la malla, que yo profundice un poco más, que hablemos más sobre ese posgrado, o si estamos bien allí, que ustedes me cuenten. Pueden abrir el micrófono también. ¿Cierto que ponen el micrófono, José? Sí, me Eso. gustaría ahondar un poquito en la maestría de innovación educativa, me interesa bastante. Listo. Tengo un voto para innovación educativa. ¿Alguien más? Si ustedes me Hola Dianita, cuentan. yo también Tengo para Kenya. innovación. Espéreme, Kenya primero y luego Mapi. Innovación educativa también me interesa. Pero vos sos Gracias. Kenya, la Kenya que ya se graduó de mi maestría. Sí, Kenya Ruiz. Que no es Kenia, sino Kenya, yo me acuerdo. Ah, bueno, innovación educativa, como que todos están por innovación educativa. Voy a irme entonces a pasarme las diapositivas de las otras y les voy a contar de esa maestría. Por ahí tengo varias personas que me dicen, Jonathan, Lady, la otra Lady, Kenya, Mapi. Listo, me voy para allá. Espérenme que yo tenía ahí como organizadas todas las demás, pero me voy a pasar a innovación educativa. Esta es la maestría de innovación educativa. Bueno, la maestría de innovación educativa, ay, espérenme. Em, la maestría en innovación educativa es súper innovadora, completamente diferente, disruptiva. Está organizada por proyectos, no tiene cursos como tal. Claro, son cursos en el sentido estricto, pero en cada curso se desarrolla un proyecto. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Que todas las personas leen cosas distintas, que los aprendizajes de todos son diferentes. Y eso tiene de chévere que la lista de temas es súper amplia y la lista de temas responde a las necesidades de los estudiantes y no a un currículo prescrito que tenemos acá. Por supuesto, hay que aprender a hacer un proyecto, pero en la medida en que uno desarrolla un proyecto y dice, lo que pasa es que yo trabajo en la gobernación formando formadores o en proyectos de formación, no sé qué, usted necesita leer unas cosas muy diferentes a la que dice yo soy profe de inglés en Buenaventura y necesito aprender esto otro. Entonces, en esa medida, el ABP, que es como la estrategia didáctica que hemos elegido de manera principal, pues nos permite tener un currículo que es muy flexible y cada uno va aprendiendo pues lo que necesita. Hay algunos temas que son obligatorios, pero en la medida en que uno profundiza en el desarrollo de su proyecto, pues allí lee cosas diferentes a las que lee el del otro grupo. Por otro lado, esta es una maestría que piensa la innovación desde la incorporación de tres ejes fundamentales que les decía ahora. Las habilidades socioemocionales, porque entendemos que lo que yo les decía ya ahora se llaman es power skills, habilidades de poder. Ni siquiera son las habilidades blandas, sino las habilidades de poder. Y entonces es algo pues que no son fáciles de desarrollar, que se necesita acompañamiento, que en la medida en que los niños pasan más tiempo en la escuela, más solos en casa, pues realmente no hay como un proceso ahí y pues las redes sociales no están haciendo un buen trabajo de enseñarle la inteligencia artificial. Nos toca a los profes irles enseñando a reconocer sus emociones, a regularlas. Bueno, el otro tema tiene que ver con el pensamiento emprendedor. Y quisiera saber, ¿tiene un programa en estudio de caso como herramienta pedagógica? Ahora te contesto, Jimena. Em, Tiene que ver con el pensamiento emprendedor. El pensamiento emprendedor no es para que los niños vendan dulces en el colegio, ¿no? Esa capacidad como de emprender, de iniciar, de mantenerse en el desarrollo de tareas, de funciones, de proyectos, tiene que ver con ese como emprendimiento, ¿no? ¿Cuánta gente no ve que arranca las clases de inglés y va el primer mes y no vuelve, paga el gimnasio, va 3 días y ya perdió la plata? Porque no hay precisamente esa competencia en emprendimiento, como esa habilidad, ese tipo de pensamiento emprendedor, en donde uno dice, no, es prioridad que yo empiezo, pero termino. Esto no se acaba.
Y finalmente, pues el pensamiento innovador. Entonces, lo que buscamos es que los profes se conviertan en innovadores que desarrollen ese pensamiento innovador ellos mismos y luego que sean capaces de ser facilitadores de pensamiento innovador y de lo mismo, pensamiento emprendedor o habilidades emocionales en sus estudiantes. Ahora que les muestre la malla, les explico, el primer semestre es para el desarrollo propio y el segundo semestre es para el desarrollo de ellos, ¿no? Primero, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo les digo, sean creativos. Sean innovadores y yo no sé ser innovadora, yo no sé cómo empujar la innovación, cómo liderarla, pues obviamente no voy a poder. Esta se desarrolla a partir de trabajo colaborativo sincrónico y asincrónico y del desarrollo de proyectos con grupos. Ah, bueno, allí me dice alguien la especialización en inducción universitaria. Ahora la muestro. Por supuesto, todos los programas virtuales requieren computador, acceso a Internet, tiempo para trabajar. Nuestros programas, ustedes saben que ICESI es una universidad que tiene acreditación de alta calidad y en esa misma medida, pues somos exigentes en las clases y hay que conectarse, hay que bajar tareas todas las semanas y subirlas, leer, pensar. Nosotros creemos que la gente aprende cuando lee, cuando discute, cuando piensa, cuando te le entrega al profe, cuando conversa con el compañero, cuando monta el proyecto en grupo. Entonces ahí hay unas ciertas cosas que hay que hacer. No es ver videos y contestar cuestionarios, realmente no tenemos exámenes, tenemos entregables todas las semanas. Usted piensa, escribe, entrega, retroalimenta, trabaja con su grupo, con sus estudiantes en su institución educativa. Entonces ahí es importante que, pues yo no estoy por asustar a nadie, ¿no? Pero que ustedes entiendan que cuáles son como los requisitos para poder ingresar. Normalmente se reúnen, la modalidad es 100% virtual, los estudiantes no tienen que venir, excepto al día del grado, que yo siempre invito a que vengan porque la ceremonia es súper bonita y tenemos una cena que es lindísima, pero en general no hay que venir a la universidad. Pueden venir si quieren y están cerca, la universidad está abierta, los estudiantes virtuales son estudiantes de la universidad, pero pues no es obligatoria la asistencia. Sí es requerido que los estudiantes se conecten a las sesiones sincrónicas. Usualmente las tenemos los miércoles en la noche. Sin embargo, cuando hemos tenido grupos de zonas rurales o sí, que entran varias personas como de la misma zona y nos dicen, ve, los miércoles no hay internet en mi pueblo porque estoy allá arriba en aquel alto enseñando en una zona rural y bajo apenas a la ciudad o al pueblo más grande un sábado, hemos hecho ajustes en el horario y hemos tenido grupos miércoles, jueves, sábados, sí, dependiendo como de la solicitud de los estudiantes. Las clases se graban y quedan montadas en la plataforma. Utilizamos un LMS que se llama Canvas, que es el sistema como de manejo del aprendizaje, de gestión del aprendizaje. Allí están las lecturas, los videos, las grabaciones de las clases. Por ahí entregan las tareas, les dan retroalimentación. Digamos, funciona muy bien, es súper robusta, amigable, fácil de usar, chévere. Lo otro, pues ahí trabajo en grupo. A veces los estudiantes me dicen, vení, pero eso es virtual, ¿cómo vamos a trabajar en grupo? Les aseguro que trabajan en grupo, les aseguro que consiguen amigos, les aseguro que el chat del salón les dura. Yo que soy profe virtual, los estudiantes, pues Kenia fue estudiante, bueno, vos viniste un semestre, ¿no, Kenia? ¿Kenya? Hola, profe. Sí, Ay, señora. la otra Kenia. Tengo las dos Kenias hoy, Kenia y Kenya, cada una de una Sí, maestría señora. distinta. Sí, yo soy de la maestría en innovación educativa. Yo sé, ¿vos Mucho- todavía tenés amigos de tu promoción? Sí, todavía tenemos el grupo en el WhatsApp. ¿Vio? La gente no me cree. Dice, no, pero no en virtual está solo. En virtual, pues tenemos un sistema de acompañamiento súper bueno, con unas asesoras de éxito estudiantil que acompañan a los estudiantes, contestan los fines de semana, todo. Edutecas de ICESI, ¿cierto? Sí. Pero la gente sigue siendo amiga, consiguen amigos, así como cuando uno iba a la universidad en pregrado, que parchaba con la gente, igualitico. Y por WhatsApp los grupos se mantienen. Así que hay trabajo en grupo y funciona súper bien. En todas las maestrías hay trabajo en grupo. Y bueno, y el desarrollo de proyectos con los grupos de interés, lo que yo les decía, pues que los cursos lo que tienen es que ustedes van desarrollando proyectos con sus estudiantes y a veces con los compañeros, ¿no? Pero también tiene que ver como con los estudiantes. Estas son como las materias de la maestría. En primer semestre hay tres proyectos, uno de pensamiento innovador, uno de competencias socioemocionales y uno de pensamiento emprendedor. Este primer semestre es más como apunte el dedo para este lado, es decir, vaya desarrollando usted mismo las competencias, identifique cuáles son sus habilidades socioemocionales, en qué está fuerte, qué le hace falta mejorar, y hacen pues como todo el proceso de autorrevisión en los tres ejes. En el segundo semestre entonces ya usted hace un proyecto con un grupo y entonces allí
Usted lo que hace es que ya trata de que otros se vuelvan innovadores, emprendedores y desarrollen sus habilidades socioemocionales y desarrolla el proyecto. Los proyectos duran 10 semanas, 12. Ahí está más o menos el tiempo del semestre. En tercer y cuarto semestre tienen un proyecto integrador, que es un proyecto de profundización, en el que en en proyecto 7, en tercer semestre, se incorpora un proyecto que además de tener estas competencias que ya desarrollaron o este tipo de habilidades en pensamiento emprendedor, innovador y socioemocionales, pues meten la parte educativa. Entonces, el curso de Proyecto 7 tiene temas de cognición, que era lo que yo les decía, cómo aprenden las personas, tiene temas de pedagogía, es decir, por qué educamos como educamos, tiene temas de pedagogías inductivas, como cómo les enseñamos entonces, y tiene temas de incorporación de tecnología. Y en el proyecto 8, que es el último proyecto, entonces ahí está, bueno, cómo diseñamos el currículo, cómo evaluamos los aprendizajes y cuál es el rol que cumplimos, digamos, pensando en el tema ético, que para nosotros en la universidad es muy importante. Entonces, esos dos proyectos lo que hacen es incorporan los tres aprendizajes de los proyectos anteriores, pero además los amarran como con todo el tema educativo. Y bueno, y trabajo de grado. em, Normalmente hacen investigaciones aplicadas. em, y bueno, creo que aquí es el momento de hacer la reflexión. En el trabajo de grado es como, ay, yo tengo este problema con los chicos, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué cosas puedo hacer? Yo quiero enseñar esto, ¿cómo lo enseño mejor? ¿Qué pasa si yo les gamifico, les dejo un video, les hago una secuencia didáctica? Bueno, pues ahí aparecen como todas las cosas chéveres de que los profes han ido aprendiendo a lo largo de las maestrías y la verdad es que las sustentaciones son súper bonitas. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con la malla. Si alguien tiene preguntas, bien pueden irlas haciendo, abrir su micrófono, preguntar. No, bueno, este es el valor de la inversión. Tenemos beca de profesores hoy, creo, ¿cierto? José o Luisa. Hola, profe. Sí, así es. Bueno, entonces, Eh, por, a- por asistir a esta sesión, a este webinar. ok, por asistir a ese webinar les dan un 20% de beca de profesores que les dura los 4 semestres para todos los programas, ¿no? El descuento, la beca es para todos los programas. Alguien me preguntó bueno, entonces voy a contestar dos preguntas que estaban en el chat. La primera es si tenemos un programa en estudio de caso. Una maestría en estudio de caso como tal no hay. Sin embargo, hay varios programas en los que, hay varios de los cursos en algunos de los programas en que trabajamos mucho estudios de caso. En la especialización en docencia universitaria, por ejemplo, hay varios cursos que usan casos para aprender, para enseñar, digamos, en las clases y que los estudiantes los deben resolver. Em, y lo otro es que en los cursos de pedagogía y didáctica y de didácticas inductivas, también el estudio de casos se revisa. En los cursos de profundización didáctica se trabaja el tema de cómo se diseña un caso, qué tipo de preguntas se deben hacer, cómo se facilita pues el aprendizaje a partir del uso de casos. Tenemos materias más bien. Si de pronto, Jimena, estuvieras interesada no en tomar una maestría completa, sino en tomar un curso, por ejemplo, ese de pedagogías inductivas, podrías matricular un solo curso y decir, ven, y yo necesito aprender casos, ABP, mm, aprendizaje cooperativo, como las pedagogías inductivas, y dice uno, pues entra directamente a ABR, aprendizaje basado en retos, entonces podrías entrar al curso de pedagogías inductivas. Hay varias maneras, no necesita uno entrar a todo el programa, puede tomar un curso libre si quiere. Ese sí no le dan el 20% de descuento, pero puede entrar. Y lo otro que me preguntabas, Eduteca dice sí, sí. Eduteca no nació en ICESI. Eduteca nació por fuera de ICESI, pero está en ICESI me parece que hace unos 8 años, entre 8 y 10, ya ni me acuerdo, que llegó acá. Em, Porque esta es una historia bonita, triste pero bonita. Nosotros tenemos un rector que tuvo un hijo que se mató en el avión de Avianca, de American Airlines, que se pegó por allá en Buga en el año 1995, para los que ya habíamos nacido. Y con la plata que le dio la aerolínea, porque después falla humana, esos papás estaban súper tristes y lo que hicieron fue una fundación en nombre de su hijo y al muchacho le gustaba la tecnología y la educación. Entonces abrieron Eduteca, abrieron realmente la Fundación Gabriel Peradita Uribe y en esa fundación montaron el portal Eduteca que era para recoger recursos para los docentes, recursos gratuitos de uso libre. em, y entonces así aparece Eduteca. Cuando ya estos señores son mayores, de más de 70,
ya cansados pues de toda la vida luchar con su fundación y esto, ya dijeron, ya nos queremos retirar, estamos cansados. Entonces usaron toda la plata de la indemnización de American Airlines para montar esa fundación. Entonces cuando ya dijeron, bueno, ya estoy, doña Claudia, que era la que la manejaba, cuando ya tuvo nietos, ya habían pasado 20 años, 30 desde la muerte de su hijo, dijo, ya hice mi labor, ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces le pasaron Eduteca a la universidad y digamos, ahí Eduteca creció un montón porque además pues ya tiene todo el soporte de una universidad en vez de una fundación pequeña, pues la universidad le inyecta energía, recursos, bueno. Entonces ahí les cuento la historia de Eduteca. En Eduteca hay unas inteligencias artificiales chéverísimas, metas en Eduteca Lab. Me preguntan, Jonathan, ¿se puede hacer doble titulación? Sí, se puede hacer doble titulación. La maestría en innovación educativa y la especialización en docencia universitaria son las más difíciles, sobre todo porque la innovación educativa tiene un currículo tan distinto y es todo por proyectos, pues que no es fácil articularla con los otros programas. Vamos a mostrar la malla de la especialización en docencia universitaria para que ustedes vean lo que les estoy explicando. Las rúbricas en Eduteca, no, ¿y qué tal el de diseño de proyectos? No, espérate que y uno nosotros les decimos los edutecos, ¿no? Se graduó hace cuántos meses, hace unos pocos meses de la maestría en educación. Es un proyecto de hacer una inteligencia artificial para que te ayude, que te enseñe a escribir mejor. Entonces tú escribes y de acuerdo con los errores te recomienda que leas texto. Una cosa espectacular. Están trabajando en ver cómo la montan porque él ya hizo el prototipo a manera de tesis de maestría, una berraquera. Bueno, la especialización en docencia universitaria es una especialización que está pensada para profesionales en diferentes áreas. Normalmente a la especialización no llegan tanto licenciados. Entran algunos pocos, pero realmente son ingenieros, administradores, médicos, economistas, psicólogos. ¿Qué tengo yo este semestre en la especialización? Mm, De todas las profesiones, químicos farmacéuticos, bioquímicos, tengo de todas las carreras que enseñan, ¿no? En la universidad la gente la contratan por su saber disciplinar, que no necesariamente equivale, tener un saber disciplinar no necesariamente equivale a tener un saber pedagógico. Entonces, pues uno piensa, pues sí, enseño, ¿cómo enseño? Pues como me enseñaron a mí en Quibera, y resulta que enseñar, la docencia es una profesión, ¿sí? Y hay que aprender. Y entonces ellos, en la medida en que empiezan a enseñar, tengo abogados que se dan cuenta de, uy, no, yo pensaba que enseñar era fácil, que con uno saber iba y transmitía lo que uno sabía, y resulta que aprender no es transmitir conocimientos de ninguna manera. Y entonces ahí llegan a la especialización. Em, lo que busca es, para cuando el doctorado en educación me dice, Kenia, ya estoy trabajando en el Kenia, ya tengo permiso de la decanatura para el año entrante montar el proyecto. Entonces, bueno, también entran personas que quieren volverse docentes, que tienen en su plan de vida, como, yo ahora trabajo en esto, pero yo no me veo toda la vida haciendo esto, yo quiero ser profe en la U porque tengo tal experiencia docente, y eso también entran allí. Esta la malla, digamos, la especialización versus la maestría, pues es mucho más corta, es de 2 semestres, tiene un curso, este tiene lo que todo docente debería saber, así reducido. Entonces tiene un curso de comunicación efectiva en el aula, un curso de docencia universitaria, un curso de pedagogía y didáctica en educación superior, que este es el que yo digo, por ejemplo, que ahí se trabajan los temas de casos. Tiene un curso sobre aprendizaje, cómo aprenden las personas, tiene un curso sobre cómo diseñar el currículo, tiene un curso sobre cómo se implementan las TIC, tiene un curso sobre cómo se evalúan los aprendizajes, tiene un curso de ética y tiene un trabajo final que es una reflexión crítica sobre las prácticas de aula. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Ellos revisan, los estudiantes revisan alguna práctica que hayan estado haciendo ellos o algunos de sus compañeros, sistematizan la experiencia, presentan un póster como manera de de coloquio, pues. Y tiene una electiva de profundización. Esta electiva cambia dependiendo de lo que los estudiantes elijan. A veces los estudiantes dicen, vení, lo que pasa es que yo quiero tomar una electiva de la maestría en innovación educativa, o quiero tomar una electiva de la maestría en inglés, o quiero tomar una electiva de otra carrera. Y entonces ahí también hay la posibilidad de que la gente tome materias de otras maestrías. Incluso he tenido gente que me dice, yo soy administrador, quiero una materia de la maestría del MBA y de la maestría en administración. Y hemos tenido casos en los que han podido tomar materias en otro lado si les cuadra el horario, pues. La especialización se reúne martes y jueves de 6 a 10 cuando están estudiando en virtual y en presencial viernes y sábados cada 15 días, que es el horario de la maestría en educación.
Entonces ahí, por ejemplo, los temas entre la especialización y la maestría en educación, la maestría en inglés y la maestría en educación media por TIC, hay muchos temas que son comunes. El primer año es muy parecido en todos los programas, lo que cambia es el segundo año. En la maestría en innovación educativa no, porque la maestría en educación, en innovación educativa, como es tan disruptiva, tan diferente, pues es difícil encajarla con estos otros programas em, que tienen una estructura más modular a la otra. No sé si allí, bueno, la especialización tiene un costo de 9.600.000 por semestre, con la beca de profesores quedan 7.680 al semestre. No sé si hay más preguntas, pregúntame por el chat, abran el micrófono, o si ya paro allí. No sé si Leonardo está interesado en la maestría en inglés, because I know you're an English teacher, I think, I'm assuming. Bueno, muy bien. Yes, I am. Ahí está, ¿vio? Pero quieres, te muestro, tú ya has estado aquí porque yo ya recuerdo tu nombre y tus apellidos. Te presento, pues ya conoces la malla de la maestría en inglés, ¿cierto? Yes, I already attended, ya. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenme ahora o callen para siempre. Igual aquí les voy a poner mi información. Bueno, el proceso de admisión, todo el mundo tiene que inscribirse por un link, entregar la hoja de vida, una carta de motivación y entrevista. El requisito mínimo es tener pregrado. No podemos recibir a nadie que aún no tenga título de pregrado, em, sino que pues hay que ser profesional para poder entrar a posgrado. Son 4 pasos súper sencillos. Y en la página de cada programa está como todo el instructivo, está el modelo de hoja de vida, las preguntas orientadoras para la carta de motivación, todo. Aquí les dejo mi correo y como veo que no hay preguntas, no sé si quieren apúntenlo y y me, y me escriben lo que haga falta. También Luisa está allí, que es la asesora de ingreso y matrícula de varios de los programas. Ella también puede responder todas las preguntas que ustedes quieran. Voy a dejar de compartir pantalla para ver que ustedes me digan. Ahí está el, el, el enlace, le dan clic a ese enlace y con eso les llega el WhatsApp de Luisa y ella les contesta las preguntas. El link de la UNESCO. Ay, sí. Ay, ve, Lady. Muy bien, gracias. Qué buena memoria. Pero verá, ese lo leí hoy en... Espérame, verá. Espere. ¿Dónde está? Power BI. Espérate. Espéreme. ¿Dónde fue que lo leí hoy? Ay, ya no me acuerdo, pero ya lo estoy buscando. No sé si hay más preguntas, aprovechen y me preguntan mientras tanto. Está en alguno de las conversaciones del día de hoy, porque fue algo que me llegó, una noticia que me llegó por... Ah, ya me acordé, me llegó al correo, verán. Me lo mandaron fue a Ascofade, ¿vio? Esto de volverse viejita me ha parecido súper difícil. María Fernanda. Todos los adultos, ¿tienen los adultos las habilidades que necesitan para lo que en inglés o en español? Está en ambos idiomas, copiar hipervínculo. Español, ay, qué rapidez. Profe, ¿cómo funciona la doble titulación? Igual siguen siendo, manteniéndose los mismos horarios o la dinámica cambia. Bueno, dependiendo de qué en inglés también. Very good. Em,
La doble titulación funciona dependiendo de con qué maestría la necesites. La maestría en enseñanza de inglés, por ejemplo, tiene horario viernes y sábado y la maestría en educación también para presencial. Entonces depende un poco de qué programas matricules para hacer la doble titulación. Normalmente hay que inscribirse en un programa principal, uno arranca por uno y luego cuando empieza a estudiar lo que dices, quiero ver del otro. Y lo que hace es que va tomando materias de aquí y de allá. Hay veces la gente toma entre semanas. Normalmente no se cruzan tanto los horarios, sobre todo porque la maestría en educación media por TIC se reúne los jueves, la de innovación educativa los miércoles, la de inglés los fines de semana, como que están en diferentes horarios. Y hay cursos, los cursos que son homologables o equivalentes en uno y otro programa, pues uno los toma en uno o en otro programa. No los tiene que tomar dos veces. Entonces ahí lo que hace es que ahí es cuando dejan como los cruces. Normalmente en 2 años sacan dos títulos, pueden sacar especialización en docencia universitaria y maestría en educación, o maestría en enseñanza de inglés, o maestría en educación media por TIC. Y sé que Luisa en estos días me estuvo preguntando, ¿tiene alguien que quiere sacar 3 títulos? Hemos tenido 2 casos de alguien de inglés que sacó 3 títulos en 3 años, sacó maestría en enseñanza de inglés, y luego hizo especialización en docencia universitaria y luego terminó con maestría en educación. Y por supuesto era profe de aula cuando entró y rector cuando salió, eh, pues que era lo que él quería. Y bueno, entonces hay como algunas personas que han querido. Mm, pero sí, los horarios a veces les toca martes, jueves, fin de semana. Depende, a veces hacen un programa completo y luego cuando van a terminar dicen, bueno, voy a meterme a las materias del otro y entonces sacan el otro programa. Con la especialización pues es más fácil, sobre todo porque muchos de los cursos de la especialización pues están también incluidos en las otras maestrías. Entonces ahí es como lo más fácil. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? ¿No más preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, si todo el mundo está bien, no tienen más preguntas, soy egresada de la maestría en innovación educativa, personalmente les digo, ay, Kenia tan bella, que fue la mejor inversión que hice, la super recomiendo. Les di un plus a mi carrera docente, logré mejorar mis ingresos. Esta maestría cuenta con docentes muy profesionales y sobre todo muy humanos. La metodología de lo máximo. Se potencia un equipo y las habilidades blandas que son fundamentales en estos tiempos. Créeme, es lo máximo. Estoy aquí para preguntar por el doctorado. Ya estoy trabajando en él. Estamos en proceso de mirar cómo vamos a hacer las rutas porque el doctorado nos están pidiendo en ingeniería que necesitan educación en ingeniería, pues todo lo que tiene que ver con STEM. Los médicos nos están diciendo que necesitan educación médica. Entonces estamos haciendo como un paquete que tenga rutas, como un programa de doctorado que tenga rutas de salida de acuerdo con las disciplinas que cada uno tiene. Y una ruta como de profundización en didáctica, que es lo que muchos de los profes como que nos piden, que es lo que nos piden, sobre todo los profes de aula, porque los doctorados pues son para volverse investigadores profesionales, ¿no? Es para cambiarse al perfil de académico investigador. Y bueno, entonces estamos trabajando en la ruta para mirar también que les homologamos, los que ya tienen todo el fundamento de educación porque ya tomaron las maestrías, pues con eso no tendrían que demorarse tanto tiempo en el doctorado, sino que podrían ahorrar allí como algunos semestres. Entonces, yo espero este año trabajarle fuertemente. Necesito terminar el mío primero. Y ahí sí contarles qué va a pasar, pero ya estoy trabajando en él. Mm, ok, no sé si no hay más preguntas. Quedamos. Bueno, querida Mapi, un abracito te mando. Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, muy bien, que tengan una feliz noche, que descansen, que lleguen a sus casas a ver a sus familias. Cualquier cosa, ahí ya les quedó mi correo, no es sino que me escriban de mdias@icesi.edu.co, em, y ahí vamos conversando. Y si no, a Luisa también ella les contesta todas las dudas e inquietudes. Que tengan una feliz noche, que descansen. Chao, chao.